Se dice de Goethe que fue un precursor del romanticismo. El romanticismo exaltó la libertad individual, dio cabida a la vida de los sentimientos, encontró belleza en las obras imperfectas, veneró al hombre de genio original y prefirió la creatividad antes que lo común. Fue una oposición absoluta a las ideas de la Ilustración, que eran excesivamente racionales y abstractas, y también al desarrollo de la industrialización, que produjo máquinas humanas productivas, carentes de sentimientos, humanos homogenizados, y producciones artísticas copiadas por miles, sin una pizca de originalidad, como la música moderna para jóvenes. Este apego de Goethe a las ideas románticas o prerrománticas resulta muy notorio en su novela Las penas del joven Werther. Esta novela nos sumerge en las desdichas de un muchacho que sufre de amor hasta el suicidio por una mujer casada. La genialidad artística de Goethe logró vincular sus emociones individuales de maneras muy vívidas en su obra, pero al mismo tiempo fue capaz de elevar esa desdicha individual, esa experiencia emocional propia e íntima de su propia alma, a un grado de universalidad que le permitió transmitir el mundo de sus sentimientos de maneras que fundía al oyente o al lector con las experiencias del protagonista de la obra, haciéndole vivir las desdichas de Werther como si fuesen suyas. Así, Goethe cautivó de maneras inéditas a las personas de su tiempo. El carácter de experiencia individual anímica, pero al mismo tiempo universal de su obra, provocó que muchos se identificaran de maneras tan íntimas y profundas con el joven Werther que se suicidaban tras leerla o escucharla. Fueron tan comunes los suicidios por esta causa que al fenómeno se le denominó el efecto Werther, y llegó a extenderse tan ampliamente que en Italia, Alemania y Dinamarca la obra tuvo que prohibirse. Madame de Staël, mujer de letras de Francia, dijo de esta novela: «El joven Werther ha causado más suicidios que la mujer más hermosa del mundo». Esa capacidad de Goethe para vivir poderosamente en sus sentimientos y ser capaz de trascenderlos sin perder un poco de su intensidad, para transmitirlos a cualquier persona y que ésta pudiese habitar en ellos, será clave para comprender su camino a la idea de la metamorfosis de las plantas. Él poseía una capacidad única, universalizaba lo individual con absoluta claridad, permitiendo a cualquiera vivenciar su particular mundo interno de emociones e ideas. Sus trabajos científicos fueron mucho menos considerados, debido a que el hombre de ciencia de su época, y todavía, no quieren reconocer como realidad nada que se refiera a aspectos anímicos o ideicos en la naturaleza. No quieren aceptar que su ciencia objetiva no es nada más que una subjetividad quizás muy compartida, extendida y aceptada, como si la masificación de una perspectiva fuese prueba de su verdad. Goethe, en cambio, introdujo en la ciencia dos elementos contundentes. Primero, el reconocimiento inevitable de la subjetividad del conocedor. En segundo lugar, el uso de esa subjetividad como participadora del proceso de conocer. Es decir, reconoce el elemento subjetivo anímico individual con el que todo humano, científico o no, se vincula con el mundo, pero en vez de intentar negar el aspecto sentimental, subjetivo o extirparlo, lo invita a formar parte del proceso científico, pues para él la ciencia es el arte de descubrir las verdades de la naturaleza, y como todo artista, el científico debe aprender a refinar su alma para convertirla en instrumento capaz de percibir el mundo y luego manifestar a otros su vínculo con ese mundo, a través de una obra, en este caso, o un tratado científico. Entre sus trabajos científicos encontramos la teoría de los colores, donde proponía una idea viva de la luz y la oscuridad, polaridades en constante juego de armonía, produciendo la diversidad de colores como contrapeso
a una teoría newtoniana carente de vida. Dio nombre como autoridad taxonómica a algunas especies de animales y plantas, realizó estudios de morfología en la naturaleza en los que consideraba la dualidad tipo y metamorfosis, o arquetipo, patrón y transformación, por ejemplo. Aplicándolo en el reino animal, descubrió el hueso intermaxilar en los vertebrados, que era común a todos ellos. Con este descubrimiento demostró que existía un patrón, un tipo, un arquetipo común de estructura osteológica que al transformarse, metamorfosearse, sea por factores externos, ambientales o internos propios de la especie, podía producir toda la diversidad osteológica del reino animal. Por lo tanto, fundamentaba por primera vez la idea de la evolución de los seres vivos. Y sin embargo, la idea dualidad tipo-metamorfosis la planteó antes de hacerlo con los animales, con las plantas. Goethe y su conexión con el mundo. La metamorfosis de las plantas se refiere al surgimiento de todos los tipos de plantas, de toda la diversidad de la forma vegetal, a partir de un molde bien determinado, un molde de leyes entendibles, es decir, propone que toda la diversidad vegetal surge a partir de transformaciones, adaptaciones de una forma básica, un modelo modificable, un arquetipo de las plantas o una idea primordial, en fin, el Artpflanz, como le decía Goethe en alemán. Esto resultaba fascinante a su tiempo, primero porque la idea de la evolución de los organismos no estaba del todo fundamentada, más aún, muchos todavía consideraban a las especies vegetales y animales como inmutables, es decir, Dios las había creado con una forma específica y éstas mantenían su forma sin mayores variaciones. Esa idea de la inmutabilidad de las especies no debería resultar tan descabellada si consideramos que el registro fósil demostraba, y todavía lo hace, que las especies se mantienen sin alteraciones de formas por muchos milenios. De ahí que se postulase más adelante la teoría de los equilibrios puntuados. La idea de la metamorfosis de Goethe no solo resultaba genial por el hecho de plantearse la evolución cuando pocos lo hacían, sino que además él era capaz de demostrarla con observaciones muy claras y precisas, sin necesidad de estudiar el pasado, sino solamente los organismos vivientes presentes, como lo hizo con el hueso intermaxilar en el caso de los vertebrados, demostrando el patrón común osteológico. Goethe no extraía sus ideas desde una abstracción de su mente, desde hipótesis ajenas a la realidad o una imaginación especulativa, como muchos teóricos científicos suelen hacer, sino que observaba miles de ejemplares de plantas o animales, buscando las similitudes entre unas y otras, aquello que tenían en común, no solo en términos de estructuras, sino también en cuanto a procesos y leyes de crecimiento y desarrollo. Con toda esa diversa gama de miles de plantas observadas, las conclusiones llegaban a él de a poco, como algo obvio y evidente. Es decir, la naturaleza hablaba a Goethe a través de la diversidad de las formas vegetales, y él simplemente la escuchaba. Resulta interesante contrastar esta metodología en la que, a partir de muchas formas individuales, se logra encontrar un patrón común de leyes evidentes. Nos recuerda a esa capacidad para universalizar, volver común a todos, las desdichas individuales del joven Werther. Él, de alguna manera, siempre se sintió íntimamente conectado a la idea consciente o inconscientemente de que en lo individual se manifiesta lo universal, de manera que en todo hombre, por muy diversos que sean, yace algo que los unifica. Así como ahora descubría que en toda planta yace un arquetipo que las vincula. Esta manera de descubrir el mundo y hacer ciencia contrasta fuertemente con el método científico actual, que funciona en la práctica siguiendo la célebre y polémica frase de Francis Bacon: la naturaleza
revela mejor sus secretos bajo la tortura o aflicciones de las artes científicas que siguiendo su propio rumbo. Frente a esto, probablemente Goethe respondería algo como: el hombre está hecho de sus creencias, como él cree, así es. ¿De qué está hecho entonces el método científico y de qué está hecho el hombre que tortura a la naturaleza para extraerle sus secretos? En contraste con estos, ¿no parece Goethe un hombre de virtud superior? No quiero con esto fundamentar su teoría o validar su ciencia, sino simplemente evidenciar que toda obra es evidentemente emanación del carácter de su creador. En ese sentido, el carácter de Bacon se revela fácilmente en su frase, mientras que el carácter de Goethe y su método de hacer ciencia se revela en la siguiente afirmación: la naturaleza no entiende las bromas, siempre es veraz, siempre seria, siempre severa. Ella siempre tiene la razón, y los errores y faltas son siempre los del hombre. Al hombre incapaz de apreciarla, ella lo desprecia, y solo al apto, al puro y al verdadero se entrega y revela sus secretos. Para Goethe, sus trabajos científicos eran los favoritos. Dedicó 5 décadas al estudio de las plantas. Origen y desarrollo de las ideas de la metamorfosis de las plantas en la vida de Goethe. Su amor a las plantas comienza en 1775, cuando el duque Charles August de Weimar le ofrece una posición en la corte, y más tarde, en 1776, Goethe comienza a cultivar con gran agrado un jardín que éste le había obsequiado, internándose por vez primera en el mundo vegetal. En 1780 escribe un ensayo titulado La naturaleza, en el que ya parecía que se agrupaban algunas nociones que lo llevarían a concebir la metamorfosis de las plantas. En su ensayo escribe: todo es nuevo y siempre lo antiguo. La naturaleza se transforma eternamente y en ningún momento hay en ella reposo, pero sus leyes son inmutables. Se observa en este pensamiento la conciliación de la dualidad que más tarde marcará el resto de sus trabajos. La naturaleza es mutable, pero sus leyes son fijas. La naturaleza se transforma en apariencia, pero en esencia es eterna y fija. En este mismo año ingresó a la logia masónica Amalia de Weimar, lo cual claramente influyó en obras posteriores como el Fausto. Para el año 1782 comienza a estudiar la taxonomía de Linneo. Linneo era un hombre que clasificaba para diferenciar a un ser vivo de otro. Goethe, en cambio, quería entender aquello que los unía, aquello que era común a todos. Por lo que en una carta a la señora von Stein le enuncia: Linneo intenta mantener forzosamente separado lo que mi ser más íntimo necesita unir. Y es que Goethe, aunque admiraba tremendamente y valoraba mucho el trabajo de Linneo, no se conformaba con las apariencias físicas, las estructuras y las formas de las plantas, que Linneo tanto estudiaba para lograr clasificar. Él necesitaba comprender la esencia de la diversidad de todas esas formas y estructuras. ¿Qué hace que las plantas sean diferentes unas de otras en su forma?, preguntaba Goethe. ¿Qué es lo que las mantiene unidas? ¿Qué nos hace llamarla a todas plantas? ¿Cómo se origina la diversidad de las plantas? Para 1786 comenzaba lo que sería un viaje de descanso a Italia, que comienza con un intento de despejarse de las tareas en la corte, pero al poco tiempo se convierte definitivamente en un viaje de descubrimientos y estudios botánicos. Ese mismo año, desde Valdever, escribe a la señora von Stein: no puedo expresarte lo suficiente cuán legible se me hace el libro de la naturaleza. Mi prolongado deletrear comienza ahora a obrar en mí, y mi pacífica alegría me es inexpresable. Parece que nuestro genio hombre ha concebido algo que todavía no es capaz de pronunciar. Algo ha encontrado hogar en su mente.
¿Se habrá entregado la naturaleza a Goethe? ¿Le habrá considerado digno de sus secretos? Ya en estos años había concebido, tras revisar miles de plantas, tras estudiar toda la diversidad que le fue posible encontrar, la similitud entre todos los individuos vegetales, aquello que las vinculaba a un concepto común, planta. Entonces se alojó en él la idea de que debía existir la planta molde, el prototipo, a partir del cual toda la diversidad podía ser generada, y comenzó a creer que debía poder encontrar este prototipo planta en algún lugar, en un monte quizás, en una pradera tal vez, o en algún cerro montañoso. Durante su estadía en Palermo, todavía en viaje por Italia, escribe a von Stein: aquí, en presencia de toda esta diversidad nueva para mí, siento más viva la idea de que todas las formaciones de plantas deben proceder de una sola, y más tarde declara: vino a mí, como en un flash, que en el órgano que llamamos hoja yace proteo, que puede esconderse o revelarse en toda la diversidad vegetal. La planta es hoja de inicio a fin. Comprendía por primera vez que hojas, pétalos, órganos sexuales y otros órganos en las plantas no son sino transformaciones de las hojas comunes. La hoja se metamorfosea, dando origen a pétalos, sépalos, órganos sexuales, fruto, etc. Todo es el mismo órgano que va cambiando en tanto la planta madura. A esta idea le llamó metamorfosis de la planta y utilizaba continuamente el concepto de Proteo, haciendo alusión al dios griego, cuya leyenda cuenta que cambiaba constantemente de forma, por lo que resultaba muy difícil reconocerlo o capturarlo. Esta idea de la metamorfosis de la hoja que una planta va desarrollando para producir flores, órganos sexuales, etc., le ayudó a entender mejor su otra idea, aún más amplia, que todas las plantas debían proceder de una planta común, la protoplanta. Decía él: esta protoplanta debe ser real, de lo contrario, ¿cómo conocer si esto o aquello es una planta? Gracias a las ideas de Baruch Spinoza, filósofo racionalista, y sus conversaciones con Friedrich Schiller, llegó a considerar que debía existir una dimensión invisible en la vida de las plantas. Detrás de lo visible, tocable y medible, tenía que existir un lugar suprasensible donde se hallara la planta arquetípica, que guiaba las transformaciones de la hoja en una planta y que era capaz, cual molde primigenio, de producir todas las plantas visibles. Ya entendía que no se trataba de un molde físico, que no la encontraría al costado de un río, sino que se trataba de una idea, una tan real como el mundo que le rodeaba. Era la idea planta, era la planta primordial. Escribe entonces al filósofo Herder: he de confesarte que estoy a punto de descubrir el secreto de la generación de las plantas, y que es lo más sencillo que podría imaginarse. La planta primordial será la más extraña criatura del mundo, por la que la naturaleza misma me envidiaría. Con este modelo, y con la clave que lo explica, se pueden inventar plantas hasta el infinito, es decir, que aunque no existan, podrían perfectamente existir, y no me refiero con esto solo a sombras o apariencias pictóricas o poéticas, sino que contienen una verdad y una necesidad. La misma ley es aplicable a todas las criaturas vivientes. Con estas claves en mano, debía poder explicar al fin la similitud de estructuras que existían en todas las plantas, aquello que las hacía similar, su unicidad primordial, y también era capaz de comprender que un solo órgano, la hoja, fuese capaz de dar origen a tan diversas estructuras en una misma planta, es decir, había encontrado la unicidad de la diversidad, tanto en el origen de todo el reino vegetal como en el desarrollo de un solo individuo planta. Con todo esto, que te verificaba los postulados de Spinoza. Espíritu y materia, pensamiento y extensión espacial son los dos ingredientes gemelos que constituyen el universo,
y lo serán por siempre. Goethe había logrado comprender el pensamiento planta, la idea planta, el espíritu planta, gracias al estudio exhaustivo y abnegado hacia la naturaleza. La naturaleza le había obsequiado uno de sus pensamientos. Goethe confirmaba entonces que no bastaba con comprender la diversidad material de los objetos en el espacio, como lo hacía Linneo con las especies animales y vegetales al clasificarlas, sino que a este aspecto exterior de las cosas, a esta forma conocida y visible, había que añadirle la comprensión de un aspecto interno, invisible, ideico, arquetípico, espiritual de la naturaleza, su esencia. Hay que ver, decía Goethe, con los ojos del cuerpo y los del espíritu, armonizar percepción sensorial e intuición espiritual. Solo así es como la naturaleza informa al hombre, como un espíritu habla a otro. Se pueden distinguir tres aspectos que, según Goethe, determinarían la diversidad de las plantas a partir de un molde ideico. Proteus in potentia es el primero y se refiere a la idea inmaterial, al arquetipo, con todas sus posibles manifestaciones inmanifestadas. El segundo, Proteus actus, que se refiere a la manifestación física del arquetipo, una planta determinada. En tercer lugar, Proteus adaptatio, adaptación de la manifestación física del arquetipo al ambiente. Lo relevante es que consideraba al individuo, a la planta física, determinada desde adentro por el arquetipo, Proteus in potentia, y desde afuera por el ambiente, Proteus adaptatio. Goethe, de hecho, ya postulaba 75 años antes de la aparición del término ecología, acuñado por Haeckel, la interdependencia hoy archirreconocida entre organismo-organismo y organismo-ambiente. Al respecto, mientras Darwin solo procuró entender a Proteus adaptatio, es decir, la influencia del ambiente sobre la planta, Goethe fue mucho más amplio y visionario. No sorprende, sin embargo, que en una sociedad restringida al amor hacia la materia y los placeres terrenales, se prefieran visiones acotadas a la materia en vez de considerar aquellas que son más amplias y profundas. En tanto Darwin solo pudo observar la adaptación del arquetipo al ambiente material, fue incapaz de comprender la otra infaltable mitad, el arquetipo ideico, las leyes que Goethe concibió. En 1787, terminado su viaje, escribía Goethe a Herder: «Estoy muy cerca de la verdad sobre el cómo de los organismos», es decir, bajo qué leyes llegan a ser lo que son. En 1790 era publicada la obra La metamorfosis de las plantas, su primera obra científica. Sin embargo, dado que las ideas suprasensibles o los arquetipos ideicos no eran ni son muy reconocidos por la ciencia corriente, se tachó a Goethe de demasiado romántico y se dijo que la poesía se le había subido demasiado a la cabeza. Sin embargo, ninguno de sus adversarios, con su enfoque mecánico y materialista, pudo resolver nunca y hasta hoy, como Goethe, el desafío de comprender a un organismo en su totalidad. En este y muchos otros sentidos, creo que las ideas de Goethe, no por haber sido poco consideradas, fueron ni son erróneas, sino que al contrario, cualquier buen pensador sabe que a un genio la humanidad tarda siglos en comprenderlo, y hasta milenios. Pero Goethe sabía que la ciencia y la poesía están unidas. Las personas han olvidado que la primera surgió de la segunda y han fallado en considerar que una oscilación del péndulo pueden volver a unirlas a un nivel superior y para beneficencia mutua. Hermann von Helmholtz decía en 1859 que los estudios morfológicos de Goethe habían preparado el camino al darwinismo. Darwin mismo se refiere a la metamorfosis de las plantas en varios de sus libros, y hoy el mundo consideraría, quizás, que las ideas de Goethe fueron las antecesoras imperfectas de las ideas darwinistas. Pero, según la teoría evolutiva de Goethe y la misma metamorfosis de las plantas, podría ser que las ideas darwinistas sean en realidad
tan solo una manifestación de la verdadera idea de la evolución, una manifestación no universal, acotada a lo material, no englobadora ni holística, y por lo tanto poco real y carente de esencia. Es decir, las ideas de Darwin podrían considerarse una degradación materialista de las verdaderas ideas evolutivas que Goethe logró abarcar. La ciencia genética molecular revela hallazgos que desbaratan en pedazos la teoría de Darwin, no la de Goethe. Al respecto, leer Máximo Sandini. El proteo arquetípico, ideico, espiritual de Goethe quedó reducido, como era de esperarse, a causa del materialismo y los prejuicios de los científicos contemporáneos, a un conjunto de criaturas históricas, ancestrales, fosilizadas, de formas materiales, porque el científico de hoy no soporta la posibilidad de una dimensión inmaterial, pues él cree que no es pensable ni objetiva, de manera que escapa al dominio de la razón, de su razón quizás. Goethe demuestra que ellos simplemente no son merecedores de la alta estima de la naturaleza. Justo es que permanezcan en su ceguera. El péndulo aún no oscila con fuerza, pero el legado de Goethe siguió vivo como una chispa inagotable a través de, por ejemplo, Geoffroy Saint-Hilaire, naturalista francés, y Agustín Piram d'Ocadol, botánico suizo, que desarrollaron ideas de biología trascendentalistas. Richard Owens amplificó las ideas evolucionistas implicando arquetipos. Ralph Waldo Emerson y Henry David Thoreau formularon ideas sobre la moral inscrita en la naturaleza, tal como Goethe la comprendiera. El biólogo Adolf Portmann afirmó que la metamorfosis de las plantas de Goethe ha puesto ante nuestros ojos la grandeza de la naturaleza viviente. Rudolf Steiner, filósofo austriaco, trató de comprender el método científico goetheano para que pudiese ser entendido y aplicado por cualquiera con el entusiasmo de aprender esa magnífica perspectiva. Fritz Julius, con un libro con el mismo nombre, La metamorfosis de las plantas, recuerda las ideas de Goethe y las expande y profundiza. Y de seguro habrá muchos más que han sido tocados por el calor del entusiasmo que inspira la manera de comprender el mundo que tuvo Goethe. Las ideas de Goethe serán bien apreciadas por quienes no se contenten con lo oficial, lo consensuado científicamente, lo masivo, lo conocido, lo vulgar. Puesto que no interesa lo que las personas crean u opinen, sino lo que es verdad. 1000 locos descarrilados no serán más veraces por afirmar todos lo mismo. En cambio, un cuerdo sabio conocerá al menos algo de la verdad, que aquellos 1000 locos en consenso no podrían jamás sospechar. Para finalizar, no puedo dejar de señalar que ya Platón hacía referencia a un mundo de ideas espirituales, de entidades divinas, que se manifestaban en la tierra. La ciencia moderna, por otro lado, se ha empeñado en estudiar solo el aspecto material de las cosas, negando cualquier conocimiento trascendental. Y es cierto que Platón poco supo de átomos, células y virus, pero también es cierto que la ciencia actual poco conoce sobre las ideas y la dimensión a la que Platón hace referencia en su alegoría de las cavernas. Goethe vinculó lo alto y lo bajo, unificó razón y arte, volvió a religar lo que parecía resueltamente separado, armonizó en su concepción del mundo polaridades siempre consideradas opuestas, espíritu y materia, idea y forma, pensamiento y manifestación, concentración y expansión, arquetipo e individuo. ¿Volverá el péndulo de su larga oscilación para darle la razón? Los invito a concebir la metamorfosis de las plantas en el próximo video. Quien quiere conocer y describir lo vivo, busca primero quitarle el espíritu y se queda con las partes en la mano, mas ay, le falta el vínculo espiritual. Dejo aquí algunos links a conferencias de la Fundación Juan March sobre la vida y obra de Goethe que me han parecido sumamente interesantes.